Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34 dice de la siguiente manera: así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios le dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones, y cada día tiene ya sus propios problemas. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Muchísimas veces, ¿verdad que sí? Pero cuando hablamos de reino, ¿qué se imagina usted? Aquí en Venezuela es muy difícil imaginarnos un reino porque no hemos tenido un reino como tal. Países europeos como España, como de repente Inglaterra, pudiesen hablar de monarquía o de reinado porque ellos han tenido reyes. Pero a nosotros, el venezolano, en la cultura latina, se nos hace muy difícil entender lo que es un tipo de monarquía o de reinado, porque sinceramente ni tú ni yo hemos vivido bajo un gobierno de rey. Hemos elegido nuestros propios gobernantes. Algunos países, otros quizás viven en dictadura y les tocó el que les tocó. Pero como nosotros, los latinos, hemos tenido gobiernos elegidos por nosotros, se nos hace difícil entender lo que es un reino. ¿Cuántos han visto series o películas acerca de reinos y batallas? A mí me fascinan esas películas. De verdad, a mí me encantan porque siento que es un mundo en donde nosotros como latinos no hemos vivido, y cuando lo vemos decimos, wow. Pero ¿cuál ha sido el problema más fuerte en esas películas que hemos visto? Las batallas, ¿verdad que sí? Siempre hay una batalla. Siempre hay alguien que quiere robar el trono. Siempre hay alguien que quiere llegar, invadir el reino porque lo quiere conquistar. Le explico más o menos. El reino consiste en un gobierno en donde una persona ejerce la autoridad suprema sobre todo un dominio de tierras. Y ese rey tiene la autoridad, tiene la potestad, tiene el voz y el voto para decir lo que sea acerca de ese territorio. Por lo tanto, toda la gente que viva en ese territorio hace, dice y vive por lo que ese rey diga. Amén. ¿Hasta aquí me hago entender? Entonces, antiguamente los reinos eran conquistados y mucha gente, antes de toda esta tecnología y todas estas cosas, bueno, todavía ahora existen algunos gobiernos que quieren invadir otros territorios, pero en la antigüedad un rey siempre quería más territorio, siempre quería más poder, y un rey siempre enviaba soldados a la batalla para conquistar ese terreno. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto? Para nosotros es difícil imaginarnos un reino, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia para luego nosotros entonces tener por añadidura todo lo demás. Amén. Cuando la Biblia habla sobre el reino de Dios, se refiere de forma general al reinado, dominio de Dios sobre todo lo que existe. Dile al que tienes a tu lado, todo lo que existe lo gobierna Dios. Todo lo que existe, el universo y todo lo creado, sabemos que Dios lo hizo, ¿verdad que sí? Por lo tanto, Él gobierna. Entonces, Dios es el creador del universo y todo le pertenece a Él. Él reina y reinará por toda la eternidad con justicia. Porque en las películas vemos que habían reyes malos, ¿verdad que sí? Hay reyes que son malos, que son autoritarios, que lo que quieren es muerte, sangre y un montón de cosas malas. Pero hay reyes que fueron buenos. La Biblia me narra que David fue un rey muy noble, muy bueno. A pesar de sus errores, Dios se atrevió a decir y dejar establecido en la palabra que a pesar de sus errores, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y él reinó como
quien fue dirigido por Dios para reinar en ese periodo. Amén. Ahora Jesús acercó el reino de Dios al ser humano y es el puente entre Dios y los hombres. Nosotros no podíamos tener acceso al reino de Dios. No podíamos tener ningún acceso al reino de Dios. Porque tú y yo éramos constituidos ¿qué? ¿Éramos qué? Pecadores. Dile que tienes a tu lado, éramos pecadores. El pecado no tiene nada que ver con Dios y si Dios es santo, es puro, es justo, tú y yo estábamos separados de Él, pero Jesús vino a abrir un puente para que nosotros pudiésemos llegar a ese reino. ¿Qué hablaba Jesús una y otra vez en su palabra? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad que sí? Le decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse porque el reino de Dios quiere establecerse en nuestras vidas. Eso es lo que Jesús hablaba una y otra vez. Por eso, para poder entender lo que este pasaje me dice, porque cuando nos vamos a la religión, la persona religiosa te dice, mira, tienes que buscar el reino, y el reino, y el reino, y todo es el reino. Y tú, bueno, pero ¿qué reino? No entiendo nada. Hoy lo vamos a entender, amén. Jesús vino al mundo para restablecer el reinado de Dios sobre la vida de las personas. Y cada vez que una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, el reino de Dios llega a su corazón, transformando su vida y su historia por la eternidad. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos han sido transformados por Él? Mire, yo me gozo cuando escucho los testimonios de los hermanos. No, si yo era esto y yo era aquello. Y yo me quedo... ¡oh! Uno no se imagina que las personas han pasado por tantas cosas y cómo ahora son tan distintos porque Dios los cambió. A mí me cuesta creer que alguien que me diga, no, yo era gritona, yo era peleona y ahorita usted la ve en la iglesia, Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Uno, jamás uno se imagina eso, ¿verdad que sí? Pero Dios transforma la vida. Cuando Jesús viene al mundo y hace el sacrificio en la cruz del Calvario, lo que vino a establecer entre Dios y los hombres es un puente por donde nosotros podemos traspasar y llegar y establecer el reino de Dios en nuestra vida. Amén. Porque el reino de Dios no es un lugar físico. El reino de Dios no es un lugar físico. Pero mira lo que dice Colosenses 1:12 al 14, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y den siempre gracias al Padre porque Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Cuántos vivían en la oscuridad? Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Eso es una buena noticia. Nosotros vivíamos en la oscuridad y Dios nos rescató a través de Jesús para introducirnos en su reino. Amén. Pero el reino de Dios no es un lugar específico, pues no está limitado físicamente. No es como esos reinos que nosotros vemos en las películas que consta de un territorio. No. Dile al que tienes a tu lado, ahora el reino de Dios está en mi corazón. Ahora el territorio donde Dios quiere reinar es en tu corazón y en el mío. Amén. Y Dios reina sobre todo. Sin embargo, por causa del pecado, el hombre rechazó el reinado de Dios sobre su vida y vive con las consecuencias de esa decisión. Voy a hacer una pregunta que está ahí en la lámina. ¿Cuántos de nosotros hemos rechazado alguna vez el reino de Dios en nuestras vidas? Gloria a Dios. Qué bueno por los que levantaron la mano y reconocen con humildad que en un tiempo rechazaron el reino de Dios. Que en un tiempo no quisieron saber nada de Cristo, que no quisieron saber nada de lo que Él quería para sus vidas y que en una vez, en una temporada, fuimos reinados por la oscuridad. Pero ¿sabe qué es lo más impactante? Que está bien, un tiempo estuvimos en la oscuridad, un tiempo vivimos apartados de este reino. Pero ¿qué tal las personas que todavía, teniendo años en la iglesia, siendo evangélicos desde hace tantos años, con una vida conocida como cristiana,
que vienen a la iglesia, que hablan como cristianos, que viven como cristianos, entre comillas, todavía sigue reinando en ellos la oscuridad. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que el enemigo los tiene tan engañados que siguen viviendo una vida donde el rey no es Jesús, sino ellos mismos. Y de ahí es donde vemos cuántas personas ofenden la iglesia de Cristo, porque me incluyo en ese saco. Hemos caído en un reinado del yo, en donde yo pienso que, yo creo que, yo hago esto que yo quiero. Y eso es un reinado del yo. Dile al que tienes a tu lado, mosca con el reinado del yo. Porque si estamos viniendo a la iglesia y estamos diciendo que somos cristianos y nos está reinando nuestras emociones, nuestra mente, lo que nosotros creemos que es bueno y que es malo, entonces quiere decir que el rey de tu vida no es Cristo, sino que es tu yo. Y cuando eso pasa, hermanos, lamentablemente damos muy mal testimonio de Cristo. Y por eso personas en la calle dicen, para yo ser cristiano como fulano de tal, prefiero no serlo. Amén o ayayay. Para yo hacer lo que ella hace, prefiero no hacerlo. Para yo hacer lo que él hace, prefiero no hacerlo. Y entonces caemos en un mal testimonio donde el nombre de nuestro rey está siendo pisado. Y el nombre de nuestro rey está siendo usado en vano, porque no reina Jesús, sino mis emociones, lo que yo creo y lo que yo digo. Y es allí entonces donde vemos con facilidad cristianos que pecan y no les duele y no hay arrepentimiento y no hay ni siquiera un gesto de decirle, Señor, yo sé que yo hago esto mal, yo sé que esto es mi debilidad, pero yo la rindo a ti para que seas tú el que me ayudes a controlar esto, para que seas tú el que gobiernes en mí. ¿Y sabe por qué es difícil que una persona en esa condición haga eso? Porque es muy difícil desprenderse del yo. Porque llevamos tantos años y tantos años creyendo que lo que yo pienso, que lo que yo siento, que lo que yo quiero hacer es lo correcto, que cuando llegamos al evangelio y Jesús nos dice, hey, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, es decir, muérete, muere a tu yo, muere a lo que tú piensas, muere a lo que tú estás adquiriendo en este mundo, en este sistema, nos cuesta desprendernos de eso. Nos cuesta desprendernos de lo que nosotros amamos, porque realmente amamos es que gobierne mi emoción, mi carne y no el Señor. Pero la palabra de Dios no miente y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero hablamos del reino, pero ¿qué es el reino? Es Cristo establecido como rey en el trono de tu corazón. Ese es el reino de Dios. Pero hay un trono por el cual muchos se están peleando. Todos quieren reinar. ¿Identificas qué quiere reinar en tu vida? Pero yo identifico que quiere reinar. Pero ¿sabes qué puede reinar en tu vida? Las emociones. El pecado quiere reinar en tu vida. El que hagas las cosas a escondidas también. La mentira quiere reinar en tu vida. El chisme quiere reinar en tu vida. Ese vicio quiere reinar en tu vida. Y son muchas cosas que tú vas a identificar en tu intimidad que quieren tomar el trono de tu corazón. Pero cuando tú decidiste aceptar a Cristo, y para los que aún no lo han aceptado, cuando lo decidan por su voluntad, el día que ustedes entreguen su corazón al Señor, ese día dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo hace morada, es decir, comienza a vivir en nuestra vida. Y Él ordena la casa. Él ordena tu corazón. Él es el que te va a hacer sentir, epa, eso que estás haciendo no está bien, epa, deja de hacer esto, epa, eso, cuidado. Él es el que te lo va a decir.
Pero el que está sentado en el trono de tu corazón debe ser Cristo. Cuando lo aceptamos ocurre así. Pero ¿qué pasa? Que queremos llegar y entonces decir, bueno, Señor, está bien, tú te sientas aquí en el trono de mi corazón, chévere. Gobierna tú. Tengo que tomar una decisión y no voy al trono. No le pregunto al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Hago o no hago? ¿Digo o no digo? ¿Pienso o no pienso? ¿Qué hago, Señor? No, sino que tú ignoras el trono y dices, bueno, yo lo voy a hacer a mi manera, porque yo pienso que sí, que lo puedo hacer, porque no está mal. Y entonces comenzamos a vivir en nuestro propio reinado, en nuestro propio juicio, en nuestra propia manera de hacer las cosas. Y es allí donde entonces tú y yo comenzamos a hacer las cosas mal. Dile el que tienes a tu lado, hacemos las cosas mal por no darle la prioridad al Señor. Primero el reino de Dios y su justicia. Primero buscarle a Él. Primero buscar su decisión, su juicio, lo que Él quiere para mi vida. Eso es lo que el Señor quería. Ahora, pero si nosotros lo hemos rechazado, imagínate tú, hay una historia en Juan. No lo vamos a leer todavía. Juan capítulo 21 es el único capítulo de los evangelios que narra esta historia. Cuando usted ve Mateo, Lucas, Marcos, no va a encontrar esta historia. Porque Juan era conocido como el discípulo amado. Él mismo se autonombró como el discípulo amado. Imagínate qué amor sentía Juan, que él podía decir que él era el amado. Eso es algo así como cuando tú te sientes, bueno, la tapa del frasco. Tú dices, no sé, el Señor amó a todos los discípulos, pero a mí me amó más. Yo no sé, pero yo me siento así y todos debemos sentirnos así. Amén. Pero Juan narra esta historia y me llama mucho la atención porque en Juan 21 llega y comienza a narrar la historia de que ya Jesús había muerto, tenía días de muerto, había resucitado, pero a algunos se les había aparecido y otros no. En esa incertidumbre de esos 3 días en donde Jesús había resucitado, resulta y pasa que los discípulos estuvieron sin ninguna dirección. Murió Jesús, era una tragedia para ellos porque se les había olvidado todo lo que Jesús les dijo. Me imagino que ellos lo pensaban, pero decía, wow, quedó como una leyenda más. Murió, ya que más. Bueno, sí, él dijo que iba a resucitar, pero no sabemos cuándo. Jesús había resucitado y los discípulos no sabían qué hacer. Y llega Juan y narra esta historia en el capítulo 21 y dice que estando Pedro en un lugar, llega y le dice, voy a pescar. ¿Quién va conmigo? ¿Qué era Pedro antes de conocer al Señor? Pescador. Me imagino que Pedro en medio de la circunstancia dice, bueno, el Señor murió, me duele, lo amo, lo negué, la culpa, morir. Yo tengo que proveer para mi casa, yo voy a hacer lo único que sé hacer, voy a volver a pescar. Pedro decide ir a pescar, se va con Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Un gentío arrastró Pedro. Pero llega y están toda la noche pescando y dice la palabra de Dios en el versículo 3. Dice, y entrando en la barca aquella noche no pescaron nada. Digan el que tiene a su lado, no pescaron nada. ¿Podemos hacer algo sin la dirección de Dios? Nada. No pescaron nada. Pero luego llega y dice el versículo 4, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron muy amablemente, no. Así simpáticos ellos. Me imagino que estaban amargados de toda la noche no haber pescado nada por haber hecho las cosas en su fuerza. ¿Quién les dijo a ellos que pescaran? Y no se habían dado cuenta que era el Señor. Imagínate tú. Y me da risa esto porque él dice, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
¿Lo hizo o no lo hizo el Señor? Toda la noche pescando y no pescaron nada, un segundo, echa la red a la derecha, ¡guas! Una cosa que te diga el Señor que hagas va a ser de bendición a tu vida. Lo que hagas contrario no sirve de nada. ¿Amén o no amén? Amén. Pero mira lo que dice el versículo 7 y ahí sí lo vamos a leer en otra versión. Entonces el seguidor al que Jesús quería mucho, ¿quién es ese? Él mismo se autonombraba. Le dijo a Pedro, es el Señor. Así como que ellos no se habían dado cuenta. Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro se vistió, pues se había quitado la ropa para trabajar y se tiró al agua. Pero los otros seguidores llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de pescados. Y no estaban muy lejos de la orilla, solo como a 100 metros. Cuando llegaron a tierra, vieron encendida una hoguera hecha con carbón, había pescado y pan encima. Jesús le dijo, traigan algunos pescados de los que se acaban de pescar. Y Simón Pedro fue a la barca y arrastró la red llena de grandes pescados, 153 pescados, hermano. En 2 segundos. ¿Cuánto se pudieron tardar en echar la red y sacarla? Ponga usted que 5 minutos. Lo que les costó a ellos toda la noche, lo pudieron lograr con la ayuda del Señor en 5 minutos. Y mira lo que dice, aunque estaba muy pesada, no se rompió. Porque cuando la bendición de Dios llega a tu vida, no se rompe, hermano. Dios permite que tú la soportes. Amén. Y qué hermoso cuando entendemos esto, que estos discípulos en cierta manera habían rechazado la manera en cómo Dios quería reinar en sus vidas. Se les había olvidado que Cristo les había dicho que está bien que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Y ellos creyeron que haciendo las cosas a su manera les iba a ir bien, rechazando la manera en la que Dios les había dicho desde hace tiempo a través de Jesús que debían vivir. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Que por años y años y años hemos venido a la iglesia, hemos escuchado la palabra nos ha confrontado, pero salimos y llega el día lunes y seguimos exactamente igual. Y vivimos entonces tomando decisiones a nuestra manera, haciendo las cosas a nuestra manera, dejándonos llevar por nuestra manera de ser. ¿Y qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo, hermano. Simple y sencillamente. Y hoy el Señor trae este mensaje a tu vida porque es necesario que el reino de Dios se establezca en tu vida para que sea Cristo el que reine en el trono de tu corazón y no tú mismo. Porque mientras sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, todo va a ir de mal en peor. Por más que tratemos de ocultarlo, Dios tarde o temprano lo va a sacar a la luz. Porque cuando lo hacemos en nuestras emociones, lo que nos dejamos llevar es por una vida que no es la correcta. Porque Adán y Eva en el principio ellos vivían conectados con Dios. Vivían haciendo lo que Dios les había dicho que hicieran, pero por el pecado ellos sufrieron una ruptura en esa relación. Hoy a través de Cristo podemos tener el puente para volver a acercarnos al Padre y orar y ser aceptados por Él a través de Cristo. Pero cuando oramos el Padre ve a Cristo. Y si no ve a Cristo, si no huele a Cristo, si no nos parecemos, si no está haciendo nada a Cristo en nuestra vida, tú y yo estamos perdiendo el tiempo. Y creo que ya Cristo está muy cerca como para jugar a ser el evangélico y seguir haciendo una vida de desastre. Porque tarde o temprano entonces va a llegar el Señor y tú y yo nos podemos quedar. Si no nos ponemos a cuentas con Dios, hermanos, si no dejamos que sea Dios el que gobierne nuestra vida, si no dejamos que sea Cristo el que esté sentado en el trono de nuestro corazón, nosotros podemos ser de tropiezo para otros y aparte de eso, estamos jugando con nuestra salvación. Yo sé que esto no es de muchos amén, tampoco es que yo quiera agradarle a usted, yo simplemente estoy dando lo que el Señor me dijo que diera. Y yo sé que duele, hermano, porque esta palabra primero pasa por mí. Y yo no estoy predicando algo que no vivo, estoy hablando de algo que vivo. Porque si hay algo que yo estoy haciendo en mi vida es ordenarla. Si hay algo que yo estoy haciendo en mi vida es dar testimonio de que Cristo vive en mí. Mi esposo lo sabe, que es el que vive conmigo, el que convive conmigo. El que puede ver lo peor de mí y aún así él puede decir, Cristo vive en ti.
o no vive en ti. Y yo no le estoy hablando desde la plataforma de la mujer perfecta porque, mire, estoy bien distante de serlo. Pero digo, como dice Pablo, no es que yo ya haya alcanzado la perfección, pero voy en la meta, voy tras la meta, voy caminando hacia ella. Amén. Esa es la diferencia entre un cristiano que sigue pecando y uno que se arrepintió y dejó el pecado y sigue su vida. Porque aquí no estamos hablando de ser perfectos, estamos hablando de que no estamos jugando a ser evangélicos. Porque si estamos diciendo que somos cristianos es porque Cristo vive en nuestro corazón. Y si Él no es el que gobierna nuestra vida, hermano, entonces usted está perdiendo el tiempo viniendo a la iglesia. Y está haciendo de tropiezos para otros que ven su mal testimonio y entonces llegan y dicen, para ser cristiano como este prefiero no serlo. Y yo no le hablo a usted como la perfecta, le acabo de decir, porque yo también di mal testimonio. Yo también, y creo que mi esposo también, y creo que todos, como dice Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos hemos pasado por la vergüenza de haber cometido un pecado. Pero la diferencia entre el que lo comete y el que se arrepiente es abismal. Porque el arrepentimiento es cambio de mente, de dirección, y tú notas en la vida el fruto del arrepentimiento de una persona. Pero si tú sigues viendo las mismas actitudes en una persona, entonces es porque lamentablemente lo que tiene es remordimiento, se siente culpable. Y yo lo viví, hermano, yo lo viví. Y sé que cuando la burra es negra es porque tengo los pelos en la mano, como es mi dicho favorito. No es que yo le esté hablando aquí desde la plataforma de la pastora Celi, la mujer perfecta, el pastor Ender, el que... No. El reino de Dios, dice la palabra, tiene que ser establecido en tu corazón y en el mío, porque si no, no estamos viviendo a Cristo. Estamos diciendo que vivimos a Cristo y venimos a un club social llamado iglesia, donde nos congregamos y nos besamos así, hermano, Dios te bendiga, y nos abrazamos y cantamos alabanza, pero cuando salimos afuera la realidad es otra cosa. Y cuando el Señor ve nuestro corazón, peor. El Señor en este tiempo está llamando a santidad, hermano. A santidad. A no dejarnos llevar por nuestro yo, por lo que nosotros queremos, por el bla, 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 porque mira lo que hizo, mira lo que el otro. No, tú y yo tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Deja de estar viendo a los demás y ordena tu vida. Amén. Te lo digo en el nombre de Jesús. Yo estoy ordenando la mía, Ender está ordenando la suya, todos aquí estamos ordenando. Mire, el que pierde el tiempo hablando de los demás es porque su vida está desordenada. Porque cuando usted ve el desorden que usted tiene, mire, hermano, yo no tengo tiempo para andar hablando mal de la gente. Yo me estoy ocupando de lo mío porque bastante que tengo en que trabajar. Porque el Señor en mi corazón está haciendo bastantes cosas. A tal punto que el Señor es el que está en el trono de mi corazón. Y hoy, después de tantos años de evangelio, yo puedo decir, Cristo está en el trono de mi corazón. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por tanto, todo lo que hago, decido, pienso y hago, lo digo y lo hago en el nombre del Señor. No hay tal cosa como que mi esposo lo sabe, que yo haga algo sin pedirle dirección a Dios. Porque bastante que he cometido errores por no preguntarle al Señor. Y mi esposo también. Porque nos hemos dejado llevar por el, ay, bueno, pero ¿y si lo hacemos? ¿Y si no lo hacemos? ¿Y si compramos? ¿Y si no compramos? ¿Y si esto? Dios es el que debe dirigir nuestra vida. Y los discípulos en este caso se olvidaron de todas las enseñanzas de Jesús. Y ellos intentaron vivir su vida otra vez como antes. Y dijeron, bueno, el Señor murió, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pescar. Eso es lo que sabemos hacer. Vamos a hacerlo. Y qué hermoso es el Señor que salió al encuentro de ellos. Qué hermoso es el Señor que no los dejó allí, sino que salió al encuentro de ellos. Y les dijo, hey, vengan, siéntense. Tuvo un momento íntimo con ellos. Le preparó un carbón, le preparó allí el pescadito, le preparó su pan, los invitó a comer. Yo me imagino la cara de ellos como que, ¿qué? Jesús, sí, el mismo que murió en una cruz, ahora estaba vivo ahí, sentado con ellos, cuerpo a cuerpo, comiendo, compartiendo.
Y Juan no me dice qué más hicieron, pero fíjate que luego en los versículos siguientes me sigue narrando. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los seguidores se atrevió a preguntarle quién era, o sea que todavía dudaban si era Jesús o no era Jesús. Pero sabían que era el Señor, pero no le preguntaron. Jesús fue, tomó el pan y se los repartió. Hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció a los seguidores después de que se levantó entre los muertos. Qué impresionante. Jesús salió al encuentro de los discípulos. ¿A cuántos el Señor los ha encontrado en el camino haciendo lo que no debían hacer y llega y ¡guas! Les dice, vengan, siéntense aquí, vamos a hablar. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida donde Dios permite el quebranto, donde Dios permite que las cosas sucedan como no lo esperábamos, para que entonces tú y yo entremos en razón y digamos, hey, pero ¿qué estaba haciendo? Y el Señor con su amor, su misericordia y su bondad llegue y te diga, sígueme. Porque más adelante llega Jesús y trata con la culpa de Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Todos conocemos ese pasaje. Y más adelante Jesús le recuerda a Pedro cuál era el propósito. Pero llega también después y le dice, sígueme. Porque Pedro todavía en su mente estaba muy distraído. Y Jesús le vuelve a decir, hey, está bien, me negaste. Sé que me amas. Sé que cometiste un error. Sé que si te arrepientes puedes volver otra vez. Sígueme. ¿A cuántos el Señor nos ha hecho así? Gloria a Dios por esos momentos en los que el Señor ha tenido que quebrar nuestra vida, pero para acercarnos más a Él. Amén. Ahora bien, ¿cómo puedo permitir el reino de Dios en mi vida? Número 1, debo reconocer que necesitamos que Dios gobierne nuestras vidas. El hombre por sí mismo es incapaz de buscar a Dios en sus propias fuerzas, a menos que reconozca que le necesite. Diga conmigo, número 1, reconocer. Una de las cosas más difíciles de nuestra vida es reconocer. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo no nos deja darnos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Porque en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo, en nuestra vanidad, nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está perfecto, está bien, no está mal. Y el orgullo no nos deja. Entonces necesitamos reconocer que necesitamos que Dios gobierne en nuestras vidas. Es una necesidad, no es una opción, es una necesidad. Número 2, rendirnos y entregar el trono de nuestras vidas a Cristo. Al hombre le cuesta entender que su provisión viene como consecuencia de una vida rendida al reino y dominio del Señor. Y con provisión no estoy hablando solo de la parte económica, sáquese ese chip. Porque nosotros entendemos que provisión es solamente lo económico, pero no. Dios también provee amor. Dios también provee paz. Dios también provee para todas nuestras necesidades emocionales, ¿o no? Claro que sí. Entonces, rendirnos y entregar el trono de nuestra vida a Cristo es un paso importante. Porque no hay tal cosa como que Dios pueda reinar, porque Él es un caballero, que Él pueda reinar a través de Cristo en el trono de nuestro corazón, si en el trono de nuestro corazón todavía está nuestro yo. Por lo tanto, requiere de rendición, de rendirnos en la presencia de Dios y decirle, Señor, ya no puedo más. Me rindo, porque cuando hago las cosas a mi manera y las hago en mis fuerzas, todo me sale mal. ¿Qué está pasando allí cuando yo hago esa oración? Reconozco que no puedo, que necesito que Él gobierne mi vida y le estoy entregando el trono. Cuando yo me rindo, cuando una persona la van a robar y le dicen manos arriba, agáchate, tírate al piso, ¿qué están haciendo? La están ahí poniendo en rendición, o sea, como que ríndete, tú no tienes nada que hacer, yo tengo algo que te puede hacer daño y yo estoy gobernando sobre ti.
Tú haces lo que yo quiera. Rendirse es llegar y decirle, Señor, yo pongo toda mi vida en tus manos. Que mis pensamientos, mis emociones y mis acciones estén gobernadas por ti. Pregunto yo, ¿es fácil? No. Pero cuando lo hacemos diariamente, hermano, el Espíritu Santo lo va a permitir en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo puedo buscar primero el reino de Dios y su justicia para mi vida? A través de la oración. La oración es la clave para buscar más de Dios y su gobierno en mi vida. Dile que tienes a tu lado, la oración. No hay tal cosa como que yo viva mi vida sin orar y yo, bueno, Señor, yo vivo, yo respiro, yo existo. Sin la oración es imposible. La oración es esa respiración que nosotros necesitamos para poder vivir. Una persona que no ora es una persona que está muerta. Espiritualmente está muerta. Porque no hay tal cosa como que alguien pueda respirar, que pueda vivir, sin respirar. Y si la oración es la respiración del cristiano, entonces cuando no oras estás muerto. Y vivimos como zombies, creyendo que entonces sí podemos sobrevivir sin orar. No, la oración es la clave para buscar más de Dios y de su reino. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque cuando Jesús narra sobre el afán y la ansiedad y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, Él continúa su narración. Acuérdense lo que nuestro pastor nos ha explicado muchas veces en los discipulados generales, de que la Biblia no se divide por capítulos, sino que fue todo un rollo escrito en secuencia. Y cuando Jesús está narrando esto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Más adelante, unos versículos después, lo podemos ver en Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Dice, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llame a la puerta se le abrirá. ¿Le daría a alguno de ustedes una piedra a su hijo si le piden pan? ¿O le daría una serpiente si le piden un pescado? Pues si ustedes aún siendo malos saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darle lo que les pida. Jesús da la orden, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿cómo lo vamos a buscar? Lo dice más adelante. Pidan más de mí. Pidan que yo gobierne sus vidas. Pidan que yo sea establecido como el rey en el trono de su corazón. Pidan lo que lo recibirán. Busquen, dice, busquen y hallarán. Busquen mi presencia y me encontrarán en la intimidad. Es un sí y un amén. Ahora, ¿qué más dice? Llamen a la puerta y se les abrirá. Insistan en la oración una y otra vez y se les abrirá la puerta. Entonces, mira, Jesús está diciendo, pidan y recibirán. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. ¿Qué debemos pedir? Que Cristo sea formado en nosotros a través del Espíritu Santo. Debemos pedir la fuerza para que cada día nuestra carne se haga más débil y el espíritu más fuerte. Que su palabra sea revelada a nuestra mente para llevar fruto. Que su Espíritu Santo nos dé discernimiento para conocer su voluntad y cumplir el propósito aquí en esta tierra. Que sea Él el que gobierne nuestras vidas y no nosotros. Que el Espíritu Santo nos ayude a interceder cuando nosotros no sabemos qué pedir. Todo lo que esté relacionado a su reino, que sea establecido en mi vida. Hermano, eso que usted pida es un sí y un amén en el Señor. Si usted lo pide con fe, Dios lo va a hacer. Pero entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que lamentablemente nosotros no entendemos este asunto. Ahora, ¿qué debemos buscar? Todos los días su presencia en intimidad para tener comunión, buscar su dirección en su palabra para el día a día, buscar agradarle, no en mi fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo, reconociendo que yo soy débil y Él es el fuerte. Amén. Ahora,
Mira lo que dice Jeremías 29:13, yo lo tengo aquí anotado, no está allí. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Si tú buscas al Señor de todo corazón, reconociendo que lo necesitas, tú lo vas a encontrar. Y Él se va a revelar a ti en la oración. Ahora, ¿cómo debemos llamar y se abrirá? Mira lo que dice Lucas 11, del 5 al 10. Dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarle más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Amén. Dios quiere abrir puertas para ti, pero a veces no somos insistentes en la oración. Y esas puertas no son solamente económicas. Dios quiere abrir puertas espirituales para tu vida también. Y a veces tú dices, wow, pero es que yo oro y no sé cómo hacer. Todos los días insiste, insiste, insiste. Y tarde o temprano algo va a suceder en tu vida, un quiebre en tu vida, de tal manera que tú vas a decir, no vivo yo, Cristo vive en mí, dependo de Él. Amén. Aleluya. Ahora, el rollo es que hemos agarrado este pasaje para pedir mal. La Biblia dice que pida y se dará. Yo pido una 4Runner. Yo pido un auto de último modelo. Yo pido y declaro una ¿Es eso lo que Dios está diciendo? Mira lo que dice Santiago 4 del 2 al 4. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que piden es mala para poder gastar en sus propios placeres. Amén o ayayay. Gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Hermano, esto es un tiro al corazón. Porque cuántas veces nosotros hemos llegado a la oración. Bueno, Señor, te pido por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y cuántos hemos anhelado más de Él? ¿Cuántos en la oración le hemos dicho, Señor, rindo mi vida a ti porque cada vez que abro la boca meto la pata? Porque cada vez que tomo una decisión involucro a personas que no debo involucrar. Porque cada vez que hago esto, Señor, yo sé que te estoy fallando. No, a veces no lo hacemos. Y cuando llegamos a su presencia y pedimos y buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura. ¿Y qué es todo lo demás? Dile al que tienes a tu lado, todo lo demás. Primero el reino de Dios, por lo tanto, pide el reino de Dios en tu vida. Busca el reino de Dios en tu vida. Llama a las puertas del reino de Dios establecido en tu vida. Dile a Dios, Señor, yo quiero que tú entres en el trono de mi corazón, porque ya basta de vivir a mi manera. Y que sea el Señor guiándote, y que sea el Señor diciendo sí y amén a una oración que va a estar dirigida por el Espíritu Santo a que haya más de Dios y menos de nosotros. En Juan 3:16, Dios nos amó tanto, 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 que dio a su único hijo para salvarnos. Amén. Ese mismo Dios que creó el cielo y la tierra y el universo es el que quiere reinar en nuestra vida a través de Cristo en nuestro corazón. Amén. Ese mismo Dios que creó el cielo, la tierra y el universo toma tiempo cada vez que tú y yo lo buscamos para estar con nosotros. Aleluya. Un Dios tan ocupado en su creación tiene tiempo para ti y para mí. Un Dios tan hermoso, tan grande, tan fiel tiene tiempo para hablar con un hijo suyo. Y eso es
lo más hermoso que nosotros podemos tener. Saber que a través de Cristo nosotros podemos llegar ante el trono de Dios y decirle: Señor, mi vida es tuya. No me veas a mí porque yo soy mala. No me veas a mí porque yo soy malo. No veas lo que yo tengo, Señor, porque esta naturaleza engaña, esta carne engaña. Pero cuando Dios te ve, no te ve a ti ni me ve a mí. ¿Sabes a quién ve? A Cristo Jesús, que es el puente entre tú y Dios. Y si Cristo no es el que está gobernando, si Cristo no es el que está haciendo con tu vida y la mía el propósito para el cual Él la creó, entonces, hermanos, es muy triste. Es muy triste. Y el Señor me inquietaba con este mensaje y yo decía: Señor, pero esta palabra es muy dura. Porque hasta cuando Dios confrontó mi vida con esto hace un tiempo atrás, yo decía: Señor, es verdad, yo quiero que tú te sientes en el trono de mi corazón. Porque cuando yo hago las cosas a mi manera, las cosas no salen bien. Porque cuando yo decido vivir mi vida, lo que hago es dar mal testimonio de ti y hacerle daño a mi gente. Pero cuando tú vives en mí, Señor, tu reino se establece en mi vida, tú obras a través de tu justicia. Y Dios es un Dios santo, un Dios justo. Por lo tanto, todo lo que quiere para tu vida es santidad. Nada que este mundo te pueda ofrecer se compara a las abundantes riquezas espirituales que puedes encontrar en Cristo Jesús. Nada, hermano, ni el pecado, ni el amor de este mundo, ni la familia, ni los hijos, nada se compara a Cristo Jesús, porque Él lo es todo, amén. Así que si tú hoy sientes que Dios te ha hablado, es el momento de cerrar tus ojos y allí donde estás, comenzar a orar y decirle al Señor que lo necesitas y que quieres rendirte a Él. Porque una y otra vez hemos hecho las cosas a nuestra manera. Quizás tú has pensado una y otra vez que estás haciendo las cosas bien, pero realmente sabes que no. Entonces Dios hoy está tocando a tu corazón. Dios hoy te está diciendo: deja de lado tus emociones, lo que tú piensas, lo que aprendiste, y deja que yo gobierne tu vida.